Mira, te voy a hablar de un compresor nuevo, se llama el SC2 de Trident, básicamente del Joymic. Es un compresor que añade calidez, añade pegamento. También se escucha un poquito abierta más la mezcla. Yo lo uso en baterías funciona muy bien, en voces excelente, en mastering, donde tú quieras, que quieras agrandar sin sonar opaco. Este compresor es excelente para eso. Es un compresor de foto óptica, así que es un compresor que por lo general pensamos que es lento, pero este no. Este compresor puede trabajar muy rápido también o puede trabajar también lento, como tú quieras, porque tiene todos los parámetros que necesitas en un compresor. Y también tiene un switch mágico donde lo presionas y mantienes los transitorios. Vamos a escucharlo en la batería para que veas cómo luce este compresor. Ahora mismo está apagado. Voy a prender. Vamos a empezar bajito. Vamos a ir llevándolo. Compresión. Ataque. Release. Release rápido. Release lento. Ataque es muy rápido. Aquí tenemos el slow. Viene siendo el ratio. Casi no hay compresión ahí. Apagado. Prendido. Vamos a comprimir un 2:1. Este es el treasure. Apagado. Prendido. Vamos a comprimir un 3:1. Release rápido. Vamos a darle un make-up. Apagado. Prendido. Más compresión. Apagado. Prendido. Vamos ahora a ver cómo trabaja ese switch de las transientes. Ahora mismo está desactivado. Voy a activarlo en el camino. Apagado. Prendido. Vamos a apagar el compresor. Bajamos compresión para que respire. Apagado. Es hermoso lo que hace este compresor con toda la batería, la infla de una manera sin quitarle la pegada. También la tenemos un poco más grande, con más apertura. Así que esto es un buen compresor para tu batería. Luego vamos a estar probándolo también en la voz. Voy a dejar por aquí un videito al final. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias y buena mezcla.